Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Es un gusto, es un privilegio de parte de Dios el poder estar con ustedes una vez más, pidiéndole al Padre que le bendiga, le guarde y lo fortalezca donde quiera que usted esté. Con la ayuda de Dios y con su fortaleza estamos una vez más aquí para predicar de la bendita palabra de Dios. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está usted? Esperamos que usted se encuentre bien. Le saluda su hermano y amigo Pastor Maynor Velázquez, deseando que la bendición del Señor esté con ustedes. Hoy día viernes 28 de agosto. Se fue el mes de agosto y seguimos adelante. Se fue el mes de agosto y estamos aquí en victoria. Se fue el mes de agosto y Dios ha sido bueno. Ahorita que estamos en esta transición de querer volver a la normalidad, tenemos que estar cimentados en Dios. Tenemos que estar seguros en Dios. Tenemos que acogernos a Él. Y sin duda alguna buscar la sabiduría y el entendimiento para tomar buenas decisiones. Y yo le exhorto a usted que es líder, usted que es pastor, usted que está como responsable de una obra, oremos a Dios. No nos dejemos guiar por la presión, no nos dejemos guiar por los dimes y diretes, sino que acudamos a la sabiduría de Dios, acudamos a su palabra. Más de alguna vez hemos dicho, la iglesia no es el templo. La iglesia somos usted y yo. Y la exhortación de la palabra es que usted y yo cumplamos su propósito, el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El que prediquemos su palabra. El que, hermano, compartamos este mensaje de vida a otros. Ese es el mensaje. Entonces, hay muchos intereses de por medio, hay muchas situaciones que se están manejando, pero yo le aconsejo a usted a que busque la sabiduría de Dios, a que busque el entendimiento de Dios, porque sin duda alguna, dice su palabra, que Dios a través de su Espíritu nos guía hacia toda verdad. ¿Cómo está, hermano Oscar Ramírez, ahí en Misco, en la zona 10, en la comunidad de Misco? Esperamos que su cuñada, la hermana Eduvia, ya se encuentre bien y estamos orando para que Dios haga esa obra sobre la vida de ella. La tenemos presente. De hecho, el día de ayer, usted ya sabe que los días jueves tenemos oración en la iglesia, desde las 5:30 hasta las 7:30. Y estuvimos desde las 4 de la tarde ahí en la iglesia pidiéndole a Dios, rogándole al Señor de su ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está, hermano Oscar? Esperamos que se encuentre bien. Le mandamos un saludo y saludos a su esposa y a toda la familia. Vamos a esperar unos segunditos más, mientras que más hermanos les llegan las notificaciones de que ya estamos aquí. Gloria a Dios. Así que les invitamos a cada uno a que se unan, a que compartan esta transmisión para la gloria de Dios. Yo le agradezco mucho que usted esté conectado, pero más que escucharme a mí, escuche la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da vida, la palabra de Dios es la que nos fortalece, la palabra de Dios es la que nos da aliento para seguir adelante. Amén. Así que esperamos pues que todos mis hermanos puedan tener el tiempo y puedan tener el momento para conectarse con nosotros y así escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que ánimo, mis hermanos lindos, hoy es día viernes, día en que el Señor ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Yo sé que sí, yo sé que Dios ha sido bueno con usted, yo sé que Dios ha sido bueno con su familia, así que
Glorifiquemos el nombre del Señor y démosle gracias. Gracias a Dios por lo bueno y grande que Él ha sido en medio de todo. En medio de toda situación, el Señor siempre ha sido fiel. En medio de la limitación, Dios ha sido fiel. Así que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor en esta hermosa noche. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermana Zaira de Santos, que ya está conectada con nosotros. Gloria a Dios, qué bueno, hermano Oscar, qué bendición. Me siento muy privilegiado, como le digo, pues más que escucharme a mí, es el escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a dar un minuto más nada para empezar nuestro estudio de esta noche. Hoy tenemos el segundo tema del estudio que estamos llevando, que se llama Principios Bíblicos acerca de la sujeción, la obediencia y el orden. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿verdad, mi hermano? Y pues el día miércoles estuvimos hablando de que, hermano, la sujeción, el principio de la sujeción, hermano, se refiere a una acción de sujetar o unir. Amén. Y hay niveles de sujeción. Podríamos decir niveles o áreas en las cuales es muy necesaria la sujeción, la obediencia y el orden. Y el día miércoles hablamos acerca de la iglesia. Amén. Entonces es muy importante eso. Así es, hermana Zairita, Dios siempre es fiel. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a ver, hermano, vamos a seguir avanzando. Y dentro de la sujeción encontramos grandes ejemplos bíblicos, como por ejemplo, hermano, la sujeción y la obediencia de Pablo, la sujeción y la obediencia de Ananías. Mire qué interesante es estos dos ejemplos, porque sin duda alguna Saulo de Tarso, después de convertido que era Pablo, tenía una reputación. La gente lo conocía como un hombre fuerte, como un hombre que prevalecía, como un hombre letrado, pero también como un perseguidor. Y cuando Ananías recibe el mensaje de que vaya y busque a Pablo, Ananías tenía miedo. Ananías por un momento le dijo al Señor que se recordara quién era Saulo de Tarso. Sin embargo, el Señor viene y le dice a Ananías: ve, porque instrumento útil me es. Y hermano, y Ananías, a pesar de que tenía miedo, a pesar de que estaba temeroso, dejó eso por un lado y se sujetó y obedeció al mandato del Señor. Amén. Así es, hermano Oscar, glorificamos el nombre del Señor. Dios bendiga a mi hermana Sheni, ahí en la zona número 6, en el barrio San Antonio. Bendiciones, hermana Sheni, ¿cómo se encuentra en esta noche? Qué bendición de parte del Señor. Amén. Entonces es bien interesante este caso de tanto la sujeción y la obediencia de Pablo como la sujeción y la obediencia de Ananías. Amén. Y dentro de este mismo, a manera de repaso, amén, para que usted se actualice con el tema. Bendiciones, hermano Juan Carlos Mendoza. Qué bueno que apartó el tiempo para conectarse en esta noche. Yo sé que estos días son muy ajetreados para usted, pero me gozo realmente que se haya conectado y que esté al pendiente de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Juan Carlos, que Dios te fortalezca. Entonces, como manera para refrescarnos la memoria, cuando hablamos nosotros de sujeción, estamos hablando de una actitud del corazón que implica no la obediencia ciega. Ojo con esto, no la obediencia ciega, pero sí el reconocimiento de la autoridad de Dios que Él ha delegado sobre una persona. Quiero que por favor me presten mucha atención con esto, porque cuando se habla de sujeción, se está hablando de una autoridad delegada. Hoy en esta noche vamos a ver qué significa que Dios, hermano, delegue autoridad sobre una persona. Entonces,
Cuando se habla de sujeción, hermanos, se está hablando de su bondad, de su perfección, de su soberanía. Entonces, la palabra sujeción es el reconocimiento y la honra de la autoridad que Dios ha depositado sobre una persona como autoridad delegada. Bendiciones, hermano Juan Carlos. Gracias por estar ahí. Amén. Amén, hermano. Sí, ya usted me puso el nombre de su cuñada el día miércoles, hermano Oscarito, ya la tenemos presente, como le digo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, cuando se habla de sujeción, pues se está hablando de ese reconocimiento, de esa aceptación, pero también de esa honra a la autoridad que Dios ha depositado sobre una persona como autoridad delegada. Entonces, eso es para que nosotros refresquemos la memoria. Antes de entrar de lleno, vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento a nuestras vidas. Señor y Dios que estás en los cielos, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por lo bueno que tú eres, Padre. Señor, tú nos bendices de tanta manera, Padre. Dios mío, a pesar de que nosotros somos infieles, débiles, que a veces, Padre Celestial, puede más, Señor, muchas veces otras cosas, Padre. Pero aquí estamos, Señor. Queremos ser útiles para ti, Padre. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra vida, Padre. Haznos entrar en paz, haznos entrar en reposo, Señor. Toma el control de todo, Padre. Toma el control de tu iglesia, Señor. Toma el control, Padre Celestial, de lo que está pasando, Dios mío, allá en Estados Unidos, con aquel ciclón, Padre. Toma el control, Padre, de los movimientos que se están haciendo aquí en Guatemala, Padre, para dar reapertura, Dios mío, a este país, Señor. Dios eterno, yo te pido, Padre, por tu iglesia, Señor, por esos pasos que se están dando, Padre, para poder congregar a tu pueblo, Señor. El peligro es inminente, Padre. Tristemente hay muchos hijos tuyos, Señor, que han bajado la guardia, no escuchan tu palabra, no oran, no ayunan, Padre. Han descuidado su vida espiritual. ¿Cómo quisiera, Señor, que ninguno de tus hijos, si son verdaderamente tus hijos, se perdieran, Padre? Ten misericordia de aquel que ha entrado en esa frialdad. Ten misericordia de aquel que ha entrado en esa indiferencia. Ten misericordia de aquel, Padre, que se ha afanado más por un trabajo, Señor, que por orar, que por buscar de tu palabra, que por tener comunión contigo. Perdona, Padre. Perdona a aquel hombre, Señor, que teniendo el conocimiento de tu palabra, ha preferido afanarse por el vestido, por la comida, por el dinero, Señor. Perdona, Padre. Tu palabra es tan clara, Señor, cuando nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo si su alma se perdiere? Dios mío, hoy se están dando pasos, Señor, se han establecido protocolos, Padre. Se ha puesto una fecha, Señor, y muchos siervos, Padre, ya están con la actitud, Señor, de abrir las puertas de tu casa. Sin embargo, Dios mío, más que abrir las puertas de un templo, Padre, son las puertas de nuestro corazón, Dios mío, las que tienen que estar abiertas a ti, Padre. De nada sirve, Señor, abrir un templo. De nada sirve abrir un edificio, Padre, si nosotros somos indiferentes, si nosotros somos rebeldes, si nosotros, Padre, le hemos dado cabida, Señor, más a las necesidades, Señor, que a tu misma presencia. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de este país, Padre. Ten misericordia, Padre, de las familias, de las esposas, Señor, de los esposos, de los hijos, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Dios eterno, para la gloria de tu nombre. Amén, Padre, y amén, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Saludos a mi hermana Jenny Mendoza. ¿Cómo está, hermana Jenny?
Ya no supe nada de usted, hermana Jenny. Amén. Espero que se encuentre bien. También por ahí creo que hay otra personita más. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Gloria al Señor. Muy bien. Hermana Sandrita Aceituno. ¿Cómo está, hermana Sandrita? Dios le bendiga. Un abrazo en el amor del Señor. Que Dios le bendiga. Gracias por estar conectado con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el estudio bíblico que estamos desarrollando, se llama Principios Bíblicos de Sujeción, Obediencia y Orden. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermano? Porque sin duda alguna, hermano, Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Pero si nosotros no tenemos, hermano, enseñado, si nosotros no tenemos en nuestro corazón, hermano, el estar sujetos, primeramente a Dios como nuestra autoridad máxima, pero segundo, hermano, a nuestro pastor, a nuestros líderes, hermano. Entonces, realmente, hermano, ¿cuál es la diferencia? No puede ser posible que yo ande proclamando que soy hijo de Dios, hermano. Le decía yo a usted. Y yo ande haciendo lo que yo quiero. No puede ser posible, hermano, que yo ande proclamando que soy cristiano evangélico, hermano, pero sigo siendo el mismo. Tiene que haber una diferencia. Entonces, cuando hablamos de sujeción, le decía yo a usted, hablar de sujeción es hablar de una actitud del corazón. ¿Cómo está, hermana Gabriela Álvarez? Bendiciones, un abrazo hasta allá en la República de Canalitos. ¿Qué zona es, hermana Gaby? ¿17 o 16? Allá en Canalitos tuve el privilegio y la bendición, hermano Eric Santos, hermano Eric, siervo amado, me compartió la amistad de mi hermana Gabriela Álvarez, y ha sido una bendición ella. Recuerdo mucho a su papito, a sus hermanos. Bendiciones, hermana Gaby. Esperamos que todos estén bien. Saludos, un abrazo. Bendiciones, hermana Jackie Pérez. ¿Cómo está, hermana Jackie? Hermana Jackie Pérez y hermano Juan Carlos son mis primeros 2 seguidores en Instagram. Puse una cuenta en Instagram. Yo casi no sé usar Instagram, pero ahí estamos también predicando, hermano. Estamos en Instagram, YouTube, en Facebook, hermano. Tenemos hambre de predicar la palabra de Dios para que todo el mundo conozca. Si usted tiene Instagram, búsqueme como Maynor Velázquez Pastor GT y sígame para que usted también comparta la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de sujeción, zona 24, gracias, hermana Gabriela. Mire, pues estaba perdido. Ni zona 16 ni zona 17. Zona 24 de la República de Canalitos. Amén. Un abrazo a la iglesia, al pastor y a toda su familia. Una salmista, hermana Gabriela Álvarez. Ella alaba y glorifica el nombre del Señor. Bendiciones, hermana Gabriela. Entonces, cuando hablamos de sujeción, estamos hablando de una actitud del corazón que implica no la obediencia ciega, pero sí el reconocimiento de la autoridad de Dios que Él ha delegado sobre una persona y de su bondad, perfección y soberanía. Cuando yo hablo, hermano, de que no está hablando de una obediencia ciega, estoy hablando, hermano, de que usted y yo tenemos que estar sujetos a nuestro pastor. ¿Estamos claros ahí? Tenemos que estar sujetos a nuestros líderes, a los que tienen una autoridad delegada por Dios. Pero esta autoridad delegada va a tener, hermano, va a tener el respaldo de Dios cuando esté apegado a la palabra de Dios. Porque ese es nuestro manual, porque ese es nuestro instructivo. Muchas cosas lamentables han pasado en la iglesia cristiana evangélica, de pastores, de líderes, de hermanos que teniendo autoridad han abusado de esa autoridad. Y no porque Dios se haya equivocado, sino porque el corazón se ha corrompido. Amén. Y cuando yo le digo a usted que el corazón se ha corrompido, hermano, es porque eso es lo que vivimos. Si no, mire usted como ejemplo nuestro gobierno. Antes de entrar al poder, hermano, muchos prometen servicio, muchos prometen grandes obras,
Muchos prometen, hermano, sueldo, carros y puntos. Pero cuando ya tienen el poder, hermano, se desvían totalmente. Entonces Dios nunca va a estar a favor, hermano, de que la autoridad que Él da, hermano, sea usada injustamente. Sea usada, hermano, para estar, hermano, dañando a otros. Por eso, hermano, algo que yo le he dicho a la iglesia, hermano, es que en la iglesia nosotros somos cristocéntricos, pero también somos bibliocéntricos. Y todo lo que yo pueda decir, aún, hermano, un consejo, óigase bien, aún un consejo, debe de estar apegado a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque entonces nosotros, como autoridad, como pastores, como líderes, tendremos totalmente el respaldo de Dios. Y el pueblo, hermano, tendrá la obligación de estar sujeto por la rectitud que se tiene, hermano, delante de Dios. Entonces, cuando se habla de sujeción, hermano, se está hablando de ese reconocimiento y de esa honra de la autoridad que Dios ha depositado sobre una persona con autoridad delegada. Parte del reconocimiento de que el plan de Dios para nosotros es perfecto es porque Dios, hermano, delega autoridad para bien. Amén. Aun cuando la persona en autoridad no nos guste o no estemos de acuerdo con ella o no nos parezca, nuestra actitud hacia la autoridad de Dios, hermano, será conocida como sujeción. Amén. La obediencia, hermano, que va ligado juntamente con la sujeción, no, hermano, oiga, la obediencia sin sujeción no es obediencia, sino conveniencia. Amén. Dios bendiga a mi hermano Jorge Juárez, que también está con nosotros desde Guastatoya, el Progreso. Hermana Katy de León ya está unida con nosotros también. Bendiciones, mi hermana Katy de León, a su mamita, a su papito, a Gabrielito. Saludos a toda la familia. Entonces, hablemos, hermano, ¿qué es una autoridad delegada por Dios? Y ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1, hermano, vamos a volver a repetir. Dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Gracias, Katy, gracias. Cuando hablamos de autoridad, hermano, autoridad significa el derecho de gobernar. Se lo repito. Autoridad significa el derecho de gobernar. Y toda la autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. La rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Se lo repito. La rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es un deber de cada creyente. Para ser totalmente obedientes a Dios, debemos de obedecer la autoridad delegada por Él. Ahora, ¿qué es una autoridad delegada? Mire pues, una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Y quiero que lo tengamos muy en claro. Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad.
el creador, el origen de la autoridad es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, Dios ejerce su autoridad, número uno, directamente o de una forma directa. Esto significa que Dios nos dice directamente a través de su palabra o a través de su Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Cuando Dios te habla a través de su palabra o cuando Dios te da una palabra revelada a través de su Espíritu Santo, Dios está ejerciendo su autoridad de manera directa. Amén. Si usted está escribiendo, si usted está apuntando, me dice y yo le repito. Entonces, cuando hablamos, hermano, de que Dios, hermano, dirige su autoridad de una manera directa, estamos hablando de que Dios directamente nos habla y nos ordena qué hacer a través de su palabra o a través de su Santo Espíritu. Y número 2, Dios manifiesta su autoridad por medio de la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Llámese padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, etc. Todo esto son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe de ser obediente. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Hasta aquí. ¿Estamos claros, hermano? ¿Cómo es que Dios manifiesta su autoridad? Dios manifiesta su autoridad directamente, pero a través de delegar. Amén. Ahora, ¿por qué mencionamos nosotros que Dios, hermano, muestra su autoridad a través de padres, profesores, policías, jefes, gobernantes, pastores, líderes? ¿Por qué dijimos esto? Vuelvo a repetir Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Oiga, de parte de Dios. Y las que hay, dice, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces, esto es muy importante, hermano, que nosotros lo tengamos muy en claro. ¿Por qué razón, hermano? Porque a veces se comete el error, hermano, de que por no conocer qué es autoridad directa de parte de Dios y qué es autoridad delegada, es que caemos en los errores o en las equivocaciones de desobediencia, de falta de respeto, de insujeción. Y el problema está que nosotros terminamos, hermano, con nuestros sentires y nunca nos damos cuenta que estamos actuando equivocadamente. Amén. Por eso es muy importante tener muy en claro eso. Los hijos, hermanos, deben de ver a sus padres, más que como padres, a una autoridad de parte de Dios que ha sido delegada en ellos. Amén. La esposa, los hijos, deben de ver al esposo como una autoridad delegada, por cuanto dice la palabra de Dios que el esposo es cabeza de la casa. Amén. No voy a entrar mucho en detalle, hermano, de lo que significa ser cabeza. Pero cuando hablamos, hermano, de que el esposo es cabeza de su casa, estamos hablando, hermano, de que el responsable, el que ejerce autoridad sobre la casa, no, hermano, déspotamente, es el esposo. Pero eso es harina de otro costal, que otro día vamos a ver.
Entonces, las 4 clases básicas de autoridad que nosotros podemos ver en este mundo, hermano, son la autoridad delegada a través de la familia, la autoridad delegada a través del gobierno, la autoridad delegada a través de la iglesia y la autoridad delegada a través del trabajo. Son 4 clases básicas de autoridad en la cual, hermano, nosotros, hermano, nos desenvolvemos. ¿Por qué? Porque, hermano, el fin de todo hijo es que un día, hermano, deja a su padre, deja a su madre y forme su propia familia. El país es dirigido a través de un gobierno. Hermano, la iglesia es dirigida por Dios a través de un pastor. El trabajo, hermano, es desarrollado a través de un jefe o de un patrono. Amén. Entonces, miremos, hermano, la autoridad delegada en la familia. Cuando hablamos de una autoridad delegada en la familia, estamos hablando de padre, madre, hijos. Amén. Entonces, esto es bien interesante, hermano, porque vuelvo a repetir, la autoridad delegada está en el esposo. Pero, hermano, el esposo, amén, hermana Jackie Pérez, gracias por su sugerencia, con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Prepárense los esposos, amén. Entonces, pero esto creo que le va a servir mucho, hermana, esto le va a servir mucho. Cuando hablamos, hermanos, de que el esposo recibe una autoridad delegada por parte de Dios, quiere decir que el esposo es el encargado de dirigir, de coordinar, de proteger, de proveer y de actuar sabiamente con su esposa y con sus hijos. Amén. Porque el día que Cristo venga, el primero que va a estar en la fila, a quien el Señor le va a pedir cuentas de la familia, es a la autoridad delegada, que en este caso es el esposo. Amén. Y por eso es que la Biblia manda y dice en Efesios capítulo 5, gloria a Dios, versículo número 22. Mire pues, mire qué tremendo es esto. Porque ahorita tal vez el esposo va a decir, bueno, yo soy la cabeza, yo soy el que mando, yo soy el que dirijo, a mí nadie me tiene que decir nada, aquí la única voz que se escucha es la mía. Momento, porque ahorita vamos a ver algo interesante. Dice, Efesios 5:22, las casadas estén sometidas a sus maridos, como a nuestro Señor. Si la casada pretende obedecer a Dios siendo desobediente con su marido, no va a funcionar. Porque tú no puedes pretender honrar a quien no ves si no honras, si no te sujetas a quien sí ves. Eso es lo que está diciendo acá. Porque, oiga, dice, las casadas estén sometidas a sus maridos como a nuestro Señor. O sea, que una vida espiritual correcta en las casadas es que sean obedientes a Dios, que sean respetuosas a Dios, que sean sujetas a Dios, pero también con su marido. Porque, hermano, entonces no podríamos decir, hermano, que las casadas en la calle son luz y en la casa son tinieblas. Dios no tiene, hermano, Dios no tiene comunión con la luz y con la oscuridad. ¿Me explico?
Entonces, aquí está hablando claramente. Las casadas deben de estar sujetas a Cristo, pero también a su esposo. Las casadas deben de ser obedientes a Cristo, pero también a su esposo, porque el esposo es al que se le ha delegado autoridad. Y sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la esposa. Oiga pues, porque el marido es cabeza. Ahora, pongámonos nosotros como un cuerpo viviente, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de la cabeza? La cabeza sirve, hermano, en la cabeza están puestos los ojos. ¿Para qué? Para ver el peligro, para ver por dónde se camina, para ver qué es lo que se está haciendo. ¿Sí o no? O usted teniendo sus ojos va a agarrar un cuchillo y no se va a dar cuenta dónde está cortando y se va a volar los dedos. ¿Verdad que no? Los ojos sirven para visorar el peligro. Oiga, y mire la comparación que está haciendo el Señor aquí. Porque está diciendo, porque el marido es cabeza de la esposa. Hay peligros que la esposa no ve. Y que si no está sujeta, va a caer en esos peligros. ¿Por qué? Por no sujetarse a su cabeza, a su marido. Entonces dice que el marido es cabeza de la esposa. ¿Qué hay en la cabeza? Hay ojos. Y los ojos sirven para visorar el peligro. Hay boca. ¿Para qué sirve la boca? La boca sirve para advertir. La boca sirve para declarar. La boca sirve, hermano, para exclamar. Con la boca usted expresa aquellas cosas que están bien o están mal. Un esposo que es cabeza de su casa y no habla, es un esposo que está llevando a la ruina su casa. Un esposo que está viendo el peligro y no habla, es un esposo que está poniendo en bandeja de plata a su matrimonio, a su hogar, a sus hijos, para que se destruyan. Porque él es cabeza. Es cierto, la esposa puede ver peligros, y ahí viene el trabajo en equipo. Pero a quien se le ha dotado de una visión para ver más allá de lo que se está viendo en el momento, es a la cabeza. ¿Sí? Y la cabeza es el varón. Entonces dice aquí que el marido es cabeza de su esposa. Entonces, tenemos los ojos para visorar el peligro. Tenemos la boca para declarar, para exclamar, para decir, para advertir. Pero hay esposos que no ven el peligro. Hay esposos que son de adorno en la casa, porque no hablan, porque son inmaduros, porque son ciegos, porque no tienen carácter para sostener a su hogar, mucho menos para sostener a su esposa. A veces, el esposo como cabeza tiene que corregir aquellas cosas que la esposa está haciendo mal. Y no porque la esposa sea una hija, porque a veces la esposa dice, es que vos no sos mi papá, es que vos no me tenés que decir nada. Momento, es que aquí lo que está en juego es la relación matrimonial, y lo que está en juego es la educación y la formación de los hijos. Entonces, ojo pues, y sigue diciendo, bueno, estamos con los ojos, la boca, y están los oídos en la cabeza. ¿Para qué sirven los oídos? ¿Para qué sirven los oídos? En la Biblia, fíjese que en la Biblia hay una fórmula mera extraña para combatir el pecado en la relación matrimonial. No se me pierda. Al hombre, el Señor le dice, no te es lícito, dice, codiciar a la mujer de tu prójimo. Al hombre, esto es para que las amas de casa lo aprendan, y las solteras también lo aprendan para que un día se case. Al hombre, el pecado de adulterio le entra por lo que ve. Al hombre. Pero en la Biblia no le dice a la mujer, no te es lícito codiciar al marido de tu prójima.
No dice así la Biblia. Solo le habla al hombre. Al hombre le entra el pecado sexual, le entra por lo que ve. Por eso las casadas nunca deben de dejar de arreglarse para su marido. No para el Facebook. No para estarse tomando fotos al Facebook para que las chuleen otros. Si usted como esposo no es celoso de que su esposa se arregle para usted, hágalo. Porque así es como entra el espíritu, hermano, de concupiscencia en las casadas. En las casadas, el pecado de adulterio, el pecado de concupiscencia le entra a la mujer no por lo que ve, sino por lo que oye. Y hay muchas mujeres casadas que usan el Facebook para que las chuleen. ¿Acaso no les basta teniendo a su marido? ¿Acaso no les basta teniendo a su esposo? Si les encantaba que otros las chulearan, entonces, ¿para qué se casaron? Entonces, la casada tiene que ser ordenada. Entonces, oiga pues, ahora, usted me dice, hermano, ¿y cuál es la base para decir que a la mujer el pecado de la sexualidad o el pecado de concupiscencia le entra por lo que oye? ¿Cómo pecó Eva en el huerto del Edén? ¿Cómo pecó? Pecó por lo que oyó de la serpiente. ¿Cómo pecó Sara con Abraham? ¿Se acuerda usted? Dice que Sara, estaba hablando el ángel con Abraham, porque no era Abraham todavía, era Abraham, y dice que Sara, escondida, se puso a escuchar. ¿Se acuerda usted de Rebeca? Dice que Rebeca, hermano, llamó el papá de Jacob y de Saúl, lo llamó a Saúl y le dijo, y dice que Rebeca escuchó y armó un plan para que Jacob, hermano, tomara la primogenitura de su hermano mayor. A la mujer le entra el pecado no por lo que ve, sino por lo que escucha. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Amén. Entonces, la cabeza, hermano, tiene oídos. Y los oídos sirven. Por eso es que le conté todo lo de cómo es que Dios declara el pecado en cuanto al hombre y a la mujer. Al hombre le entra el pecado por lo que ve. A la mujer le entra el pecado por lo que escucha. Entonces, mi hermano, oiga esto. Dice que a la cabeza, que es el varón es la cabeza de su mujer, de su esposa. Amén. Entonces, la cabeza tiene que escuchar lo que está escuchando su mujer. La cabeza tiene que escuchar, tiene que prestar oído a lo que está pasando en casa. Los hijos, hermano, a los hijos se les detecta la rebeldía. Oiga, a los hijos se les detecta la rebeldía cuando se pone atención a las cosas que se están hablando. Hay mucha madre, hay mucha mamá que se siente sorprendida cuando de repente los hijos, hermano, empiezan a ser rebeldes. Pero eso sucede, ¿por qué? Porque no se presta atención a lo que los hijos están hablando. Los hijos, hermano, las patojas de hoy en día, las señoritas de hoy en día, hermano, empiezan con las calenturas de novios. Oiga, no cuando se les aparece el colocho, no cuando se les aparece la patoja, no. Empieza desde el momento en que se empieza a hablar de eso. Y hay mamás que miran a sus hijas que están jugando a los novios y no les prestan atención. Y desde ahí ya empieza ese espíritu, hermano. Porque hoy ya las patojitas de 11, de 12, hermano, de 10 años, hermano, ya empiezan a suspirar por novios. Óigame usted. Entonces, los oídos sirven para escuchar. Presta atención a las cosas que se mueven en tu casa. Presta atención a las quejas que te da tu esposa.
Presta atención a lo que hablan tus hijos. Presta atención. Para eso Dios les dejó orejas a la cabeza. Sigamos adelante. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Entonces sigamos adelante. Dice, porque el marido es cabeza de la esposa, tal como él, Cristo, es cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo. Oiga esto. Así que, tal como la iglesia está sometida a Cristo, del mismo modo también las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, así como él, Cristo, amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amén. Oiga pues, gracias por el comentario, hermana Jackie Pérez. Nuestra hermana Jackie Pérez comenta, muchos no saben el verdadero significado del matrimonio y cada quien hace lo que mejor les parezca. Cuando un matrimonio se une, se logran muchas cosas. Eso sí, se tiene a Dios en primer lugar. Gracias hermana Jackie Pérez. Gloria a Dios. Gracias por las bendiciones. Entonces, oiga esto pues. Entonces, el orden divino de Dios en cuanto a sujeción, hermano, es que los hijos estén sujetos a los padres, que la esposa esté sujeta al esposo, pero que el esposo esté sujeto a Cristo. ¿Cómo yo como esposo voy a gobernar bien mi casa cuando mi vida esté sujeta a los principios de la palabra de Dios? Si yo como esposo no busco de Dios, porque mire, la gran tristeza de muchos hogares es esta. La esposa es la que busca de Dios y el marido no lo hace. La esposa es la que va a las vigilias. La esposa es la que sirve. La esposa es la que se entrega a Cristo. Y el esposo todo el tiempo hay que estarlo jalando. Y no es así, mi hermano. Por eso estamos hablando de sujeción. ¿Por qué razón, hermano? Porque aquí está diciendo esto. Entonces, los hijos sujetos a los padres, la esposa sujeto al esposo. Pero el esposo, hermano, tiene que estar sujeto a Cristo. El esposo, hermano, tiene que estar sacando la sabiduría, el entendimiento para dirigir a su esposa, para gobernar a su esposa, para gobernar a sus hijos a través de la palabra de Dios. Pero si el esposo es falto de carácter, si el esposo es inmaduro espiritualmente, el hogar nunca va a ir a buen puerto. Tenemos que estar conscientes de ello. Porque el hecho de que yo como esposo sea puesto como autoridad delegada por parte de Dios, no quiere decir que yo ya me salvé de ser juzgado. No, al contrario, hermano, tengo mayor responsabilidad delante de Dios. Porque Dios me va a pedir cuentas no solo de mi vida, sino de la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. O sea, hermano, que a la postre, hermano, es un pantalón duro de ponerse. ¿Por qué razón? Porque si te casaste o si tenés a una mujer a tu lado, esa mujer es responsabilidad tuya. De ti depende que esa mujer que tenés a tu lado como esposa sea mejor mujer de lo que era antes de casarte contigo. Pero si tu esposa, oíme, en lugar de que tú la contengas, en lugar de que tú le enseñes, en lugar de que tú la ames, en lugar de que tú la levantes, en lugar de que ella vea en ti esa fuerza, ese carácter, más bien ella tiene que ponerse el pantalón que te corresponde a ti, hermano, tienes que cambiar. No pretendas que tu esposa esté sujeta a ti si tú no estás sujeto a Cristo. No pretendas que tu esposa sea obediente a ti cuando tú das un pésimo testimonio, cuando no tienes carácter para tomar decisiones. Hoy en día, hermano,
Hay hombres, hermano, que ya tienen mujer. Hay hombres que ya tienen hijos y no salen de las faldas de sus papás. Cuando la Biblia es muy clara y dice, por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y no estoy diciendo, hermano, que sea malo, pero es que el hogar es de dos. Tal vez tú me vas a decir, es que hermano, mire, la situación económica está difícil y que esto y que el otro. Pero mire, me gustó mucho el comentario que puso mi hermana Jackie Pérez. Porque dice que en el matrimonio, cuando se unen, se logran muchas cosas. Cuando se tiene a Dios, pero cuando están unidos. Pero hermano, yo tristemente he conocido de hogares, hermano. Oiga, de hogares que a veces llevan 3 meses de casado, hermano, y ya no se soportan. Tienen 1 año de casados, hermano, y ya no se aguantan. Tienen un hijo y la mujer no puede aguantar a su hijo. Tienen, hermano, oiga, apenas tienen 2, 3 años de casados y no saben habitar. ¡Qué vergüenza! Y todo parte desde la cabeza. Todo parte desde la cabeza. Mi esposa no me tiene que decir a mí que yo tengo que ir a orar a la iglesia. Mi esposa no me tiene que sacar de la casa para que yo vaya al culto. Mi esposa no me tiene que levantar de la cama. Mira, mi hijo, no vas a ir a la iglesia. Es una vergüenza. Tú como hombre eres responsable de tu casa. Y el que tiene que ser sobrio, y el que tiene que tener carácter, y el que tiene que ser fuerte, y el que tiene que ser radical para tomar decisiones en pro de su hogar, es la autoridad delegada, que eres tú, varón. Y en los casos que no exista el varón, por X o Y situación, que sea madre soltera, la responsable de tomar decisiones, y la responsable y la que tiene autoridad delegada por parte de Dios, es la mujer. Tú como mujer, si no tienes un varón a tu lado, tú eres la autoridad delegada y tú tienes que gobernar a tu hijo, a tus hijos, con toda autoridad de parte de Dios. Porque, hermano, por eso es que estamos como estamos. Por eso, hermano, es que el hogar es un desorden. Los hijos gritando, los hijos, hermano, rebeldes, los hijos, hermano, en oposición, los hijos, hermano, con pereza, los hijos, hermano, apáticos a la iglesia. Mi hijo lindo, anda a la iglesia, hoy no quiero, va, quédate pues. ¿Será que así se gobiernan los hijos? ¿Será que, hermano, entonces de verdad estaremos criando buenos hijos de Dios? Si nuestros hijos, patojos, niños, hermano, de 10 años, de 9 años, de 11 años, no, ya deciden si van o no van a la iglesia. ¿Y qué dicen los padres? Es que, hermano, yo no obligo a mis hijos a que vengan a la iglesia, porque obligado ni la comida es buena. Dios reprenda al diablo, hermano. Hay un pasaje en la Biblia, hermano, que habla de las bodas. ¿Se acuerda usted? Y dice que el dueño, dice, invitó y nadie fue. Oiga, y nadie fue. Agarra a su criado y le dice, ¿sabes qué? Vete a la ciudad, ve por las plazas, ve por los parques. Invita a todos los que encuentres. Y aquellos que no quieran venir, fuérzalos a venir. Hermano, hoy en día, mire cómo estamos. Mire lo que estamos viviendo, hermano. Usted quiere que su hijo se pierda. Usted quiere que su hija se pierda. Siga adelante del lugar. Pero sus hijos, una vez estén bajo su techo, todavía usted tiene que ejercer autoridad sobre ellos. Nosotros nos fuimos de casa, nos casamos yo me casé a la edad de 28 años. Y hasta el día que yo estuve en la casa bajo autoridad, yo le fui obediente a mis padres. De 28 años. Hoy los patojos tienen 11 años, 12 años, 13 años, 14 años. Y oiga, ya deciden qué hacen y qué no hacen. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque somos responsables. Estamos hablando de autoridad delegada.
Colosenses 3:20 dice: hijitos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. ¿Cuál es tu problema para obedecer a tus padres si estás bajo tu techo, bajo su techo? ¿Cuál es tu problema? Porque ya tenés 20 años, porque ya tenés 23 años, 25, porque tenés 26, ya no se te puede decir nada. Estás equivocada. Siempre que tus padres estén vivos, estás bajo autoridad. Y máxime si estás bajo techo. Si tú habitas con tus padres, tú estás bajo autoridad y tienes que obedecer. Pero hoy a las señoritas de 28 años, de 30, ya no se les puede decir nada. Hermano. Y aquí en la Biblia, búscame en la Biblia, que diga: los hijos que estén en casa de sus padres y tengan más de 30 años, ya no están obligados a obedecer a sus padres. Decime si está escrito así en la Biblia. Pero aquí en mi Biblia dice, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Tenés 33 años, tenés 30, 35, 28, 25, tenés 40 años, estás soltera, estás en la casa de tus padres. Si tu papá te dice a las 7 en punto te quiero aquí en la casa, a esa hora tenés que estar. Porque estás bajo autoridad. Y peor aún si sos sierva de Dios. Tenemos que tener orden en la casa. Orden, hermano. Porque de lo contrario, hermano, no vamos a buen puerto. En la familia, Dios ha puesto su autoridad en los padres. Los hijos están bajo autoridad de los padres. La esposa está bajo autoridad del esposo. Y el esposo está bajo autoridad de Cristo. Puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar, lo correcto es que sean obedecidos en todo. Amén. Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Cuando uno les dice: obedece a tus padres, muchos dicen: si tienes razón, los obedezco. Si tú crees que tienen la razón, o si no se interponen a lo que quieres hacer, les haces caso. Si te mandan a hacer las cosas en una forma amable y agradable, lo haces. Porque hoy a los niños hay que hablarles con amor para que hagan caso. Hoy a los niños hay que decirles las cosas por favorcito para que hagan caso, porque si no, se trauman. Oiga, hágame usted el favor. El joven que desee agradar a Dios no usará excusas. En cambio, escogerá obedecer a sus padres porque es lo correcto. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que reconocer la autoridad delegada en casa. Queremos un hogar bendecido. Queremos una relación matrimonial de éxito. Seamos ordenados. Maridos, tenés una gran responsabilidad delante de Dios. Deja de jugar. Tu esposa no es un juguete. Tus hijos no son un juguete. Toma decisiones apegadas a la palabra de Dios y entonces tendrás un buen hogar. El día lunes continuamos con este hermoso tema. Vamos a hablar de la autoridad delegada del gobierno, la iglesia y el trabajo. No te lo vayas a perder. Espero que en esta noche hayamos sido de bendición para tu vida. No olvides dejarnos tus comentarios. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te fortalezca. Sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.